Bueno, buenos días chicos. Vamos a empezar entonces con la grabación de la clase de todo el manejo del dolor. Yo sé que ayer vimos algunos temas importantes con los compañeros del grupo uno, pero entonces quise grabar toda la clase para que les quede un poco más completa y no dejarle temas sin ver a los siguientes estudiantes. Entonces, para iniciar, quiero recordarles la importancia de revisar el video que fue enviado vía email por plataforma Moodle. Es un video en el cual concisan todo el proceso fisiopatológico o fisiología, perdón, de todo el proceso del dolor, donde clasifican cada una de las vías, las fibras y cada una de las que están implicadas tanto en un dolor agudo como en un dolor crónico. Como se los he dicho siempre, es supremamente importante que ustedes comprendan la fisiología para poder comprender toda la clasificación de los diferentes medicamentos. En esta clase traté de incluir temas importantes en el manejo del dolor. Dentro del libro hay otros como relajantes musculares que no los toqué en esta clase debido a que ya vimos algunos de ellos a través del sistema nervioso autónomo. Entonces, para iniciar, es importante que todos nos imaginemos un momento del dolor. Recordemos que el dolor no solo es una sensación que se da a través del sistema nervioso. También para que se dé el proceso de dolor hay un proceso inflamatorio en el cual, como nos explican bien en el video, juegan diferentes fibras importantes y diferentes líneas importantes. Entonces, como vemos acá, para que se dé todo el proceso del dolor, necesitamos nociceptores peptidérgicos y nociceptores no peptidérgicos. Cada uno de ellos hace que al entrar a la célula se abran diferentes canales, tanto de calcio como de sodio, para poder empezar a hacer un proceso de contracción. En ese proceso de contracción es importante que tengamos en cuenta que juegan diferentes células importantes para producir todo el proceso inflamatorio, que son fibroblastos, queratinocitos, células de Schwann. Asimismo, ellos permiten que entre calcio a la célula y se pueda dar todo el proceso de contractilidad a nivel muscular y a nivel de las células para que se pueda empezar a hacer un proceso de vasodilatación. Como vemos acá, a este otro lado, lo que sucede a nivel del vaso es que se da un proceso de vasodilatación, lo que hace que aumente la permeabilidad vascular y asimismo al aumentar la permeabilidad vascular, pues va a haber ingreso de diferentes células inflamatorias como el mastocito, que hace que a nivel de las células se puedan empezar a provocar diferentes procesos, ingresen diferentes nociceptores y se activen diferentes fibras como la alfa, que hace que se produzca todo el proceso de dolor. Igualmente, como les vuelvo y les repito, en el video les puede quedar un poquito más claro. Entonces, en esta siguiente imagen podemos observar cómo se da, cómo se dice un dolor a nivel periférico. Entonces, aquí vemos cómo a nivel periférico hay una lesión. Esa lesión hace que inmediatamente se activen unas enzimas, listo, que son la COX-1 y la COX-2. Ahorita vamos a hablar que para que sinteticen esas enzimas se necesita el ácido araquidónico, que es fundamental para que se activen. A partir de la COX-1 y la COX-2 se activan prostaglandinas, serotoninas, bradiquininas, histaminas, que son neurotransmisores importantes que hacen que se lleve todo el mensaje a través de la neurona del ganglio de la raíz dorsal, perdón, a la médula espinal para que así se dé el dolor. Pero entonces, para que esto suceda, también necesitamos de sustancias P que hacen que se pueda transmitir mejor ese impulso y se pueda llevar más ese proceso de dolor. ¿Qué pasa a nivel de las células? Entonces, a nivel de las células, lo que pasa es que se activan diferentes células inflamatorias como los mastocitos que hacen que haya un proceso inflamatorio. Y a nivel de los vasos, lo que sucede es que hay una vasodilatación que hace que aumente la permeabilidad vascular y por lo tanto puede haberse todo el proceso de dolor. Entonces, a continuación, vamos entonces a empezar a hablar de los diferentes grupos de medicamentos. Entonces, primero vamos a empezar con los AINES. Ayer les decía en clase a todos hemos llegado en algún momento de nuestras vidas a consumir un AINES sin saber que todo este proceso inflamatorio, todas esas reacciones adversas que ellos pueden producir, nos pueden llevar a nosotros también a tener diferentes complicaciones. Son medicamentos que
toda la población se automedica y es importante que tengamos claro, chicos, que nosotros no podemos llegar hasta el punto de hacer una automedicación de ellos o incluso llegar y formularle a nuestros familiares porque sienten cualquier dolor. Los AINES son de diferentes procesos y diferentes complicaciones que nos pueden llevar, entre ellos una falla renal. Existen jóvenes en diálisis debido a los AINES, debido al mal uso del ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la función o cuál es el mecanismo de acción y el efecto que hacen los AINES? Tienen una acción sobre la síntesis de las prostaglandinas. Ahorita vamos a ver en una imagen cómo se actúa en este proceso de prostaglandinas y cómo llegan allí a hacer todo el proceso inflamatorio. Además de esto, los AINES tienen un grado variable de actividad. Ellos pueden ser analgésicos y pueden ser antiinflamatorios. Aquí juega un papel también muy importante en cuándo vamos a manejar el dolor. Y tengamos en cuenta que el manejo del dolor no solo se da con un analgésico. Ya vimos que el dolor se da por un proceso inflamatorio. Entonces, de nada sirven que tú administres un analgésico sin administrar un antiinflamatorio, porque si no disminuyen estas células inflamatorias, no va a disminuir el dolor. Entonces, como les decía anteriormente, el ácido araquidónico es fundamental en todo este proceso para que se dé la derivación o el metabolismo de las COX. Entonces, el ácido araquidónico es esterificado en los fosfolípidos de la membrana celular a partir de una enzima que es la enzima fosfolipasa 2. Entonces, el ácido araquidónico se sintetiza por tres vías: la vía ciclooxigenasa, la vía lipoxigenasa y la vía epoxigenasa. En la ciclooxigenasa, ¿qué sucede? Se activan las prostaglandinas, los trombosanos y las prostaciclinas. En la vía lipoxigenasa se da la síntesis de los leucotrienos y las lipoxinas. Los leucotrienos es importante que los compañeros que van a exponer antiinflamatorios de uso respiratorio lo recuerden muy bien, porque los leucotrienos pueden llevar a hacer un proceso inflamatorio respiratorio muy grande y lo vamos a ver en esa clase. Y la vía epoxigenasa, que genera ácidos epo y tetraenoicos, que hacen que esos ácidos también lleguen y puedan producir un proceso inflamatorio. ¿Qué nos interesa acá a nosotros? Las primeras dos vías, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Como vemos acá, entonces el ácido araquidónico se sintetiza a partir de fosfolípidos de la membrana celular por una enzima muy importante que es la fosfolipasa 2. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un tejido dañado o cuando se va a ver un proceso inflamatorio? Inmediatamente llega la fosfolipasa 2 y hace que el ácido araquidónico pueda llevarse a diferentes vías, como lo vimos ahorita. Aquí vemos en la vía ciclooxigenasa COX, llega y hace que se activen los tromboxanos, las prostaciclinas y las prostaglandinas, y a través de la vía lipoxigenasa que se activen los leucotrienos, que esta vía la vamos a ver muy clara cuando miremos todos los antiinflamatorios de uso respiratorio. Pero entonces, ¿qué pasa con la vía de la ciclooxigenasa COX? Miren que acá tenemos los AINES, tanto los AINES que actúan como COX-2, como los AINES que actúan en la COX-1 y COX-2, que ya vamos a ver cuál es la gran diferencia. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues al inhibir aquí la COX, lo que van a hacer es permitir que no se dé la producción de tromboxanos, de prostaciclinas y de prostaglandinas. Entonces, ¿qué son las ciclooxigenasas? Entonces, la ciclooxigenasa hace parte de enzimas del citocromo. Recordemos todos cuando vimos esa primera clase a nivel de la parte farmacocinética, cuando hablábamos del metabolismo, cómo estas enzimas del citocromo son fundamentales para que un medicamento se metabolice. Recordemos que una de las más grandes es citocromo P450 y que a partir de ellas vienen unas subfamilias. Entonces, estas enzimas tenemos dos subunidades, la COX-1 y la COX-2. ¿Qué hace la COX-1? La COX-1 hace la síntesis de prostaglandinas citoprotectoras que están en el estómago, en riñón, en duodeno y en plaquetas. Y la COX-2 hace todo el proceso de síntesis de prostaglandinas proinflamatorias, o sea, hace que a nivel del tejido inflamado se dé todo el proceso y se activen todo lo que acabamos de ver anteriormente: prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos. Además de esto, la COX-2 también tiene una acción antipirética a través del hipotálamo, hipocampo, páncreas y riñón, que es muy importante que la tengamos en cuenta ahorita que hablemos de fiebre. Entonces, acá en esta imagen vemos nuevamente cómo hay un proceso inflamatorio a nivel de la célula y cómo se activa el ácido araquidónico a través de diferentes vías para producir, listo, las diferentes prostaciclinas y tromboxanos. Es importante que aquí resaltemos lo que hace la COX-1, que está a nivel plaquetario. Ahora vamos a ver que una de las reacciones adversas de estos medicamentos es a nivel sanguíneo. Y por eso hay que tener en cuenta esto que les acabo de decir. Entonces, acá en esta imagen
Nuevamente, vamos a ver cómo a través de esos fosfolípidos de la membrana se activan por dos vías, fosfatilcolina, la fosfolipasa A2, que es una enzima principal para la síntesis del ácido araquidónico, y fosfatidilinositol, que activa la fosfolipasa C, más gliceridolipasas, que son fundamentales para que el ácido araquidónico sintetice COX-1 y COX-2. Y ya sabemos que ambas COX llevan a la síntesis de diferentes prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas existen y se sintetizan a través de diferentes enzimas. A través de la isomerasa para dar la PGE2, la sintetasa para dar PGF2A, la sintetasa que me lleva también a PGI2 y el tromboxano sintetasa. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta acá? Que dentro del proceso inflamatorio juegan un papel muy importante la PGE2 y la PGI2. Ellas producen vasodilatación y asimismo producen un aumento en la permeabilidad vascular, el calor, el rubor y el edema. Acá colocamos un ejemplo muy grande. Cuando hay una picadura de zancudo normalito, en esa picadura de zancudo, pues el proceso para que se limite, pues solo va a ser picazón. Pero cuando ya esa picadura de zancudo presenta calor, rubor y edema, es cuando ya tenemos un proceso inflamatorio y donde se activan sensibilizadores nociceptores periféricos para que lleven todo este proceso de dolor, para que, como vimos en la imagen de dolor periférico, lleven a través de las vías sensitivas a la médula espinal y así se produzca todo este proceso de dolor. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante entonces que empecemos a hablar de que los medicamentos AINES tienen un mecanismo de acción muy grande y es que son bloqueadores de la ciclooxigenasa. Entonces, al bloquear esa ciclooxigenasa, si nos quedó claro las gráficas anteriores, impiden la síntesis de prostaglandinas. Estos medicamentos, algunos son inhibidores de la COX-1 y COX-2 ambos, o otros inhiben selectivamente la COX-2. Recuerden que los medicamentos inhibir ambas, COX-1 y COX-2, los que se busca es hacer un agonismo de ellos. Son inhibidores competitivos de tipo irreversible que bloquean el canal hidrófobo, permitiendo que la ciclooxigenasa se una al sustrato endógeno y asimismo no se produzca el ácido araquidónico y así es como no se ven o no se sintetizan estas ambas. Dentro de estos medicamentos, entonces, como les decía, tenemos los que inhiben ambas, la COX-1 y la COX-2, ¿listo? Y aquí vemos en esta tabla, en la primera columna, la familia que son salicilatos y acá encontramos el ácido acetilsalicílico. Recordemos que este ASA es muy usado por nuestros papás, por los adultos mayores, que les dio fiebre o dicen ellos dengue, ay, me voy a tomar un asagüincito. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque recuerden que el ASA lo vimos en la clase anterior como un antiagregante plaquetario y su principal función en ese momento es esta, que sí inhibe la COX-1 y COX-2, pero puede tener una reacción adversa muy grande a nivel sanguíneo, entonces no podemos, listo, sobrepasar. Parinofenoles, tenemos el paracetamol. Pirazolonas, acá tenemos muy usada el metamizol, que es la dipirona. Derivados del ácido propiónico, encontramos todos nuestros amigos conocidos por todos, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno. Derivados del ácido acético, encontramos el diclofenaco, ketorolaco, que es uno de los usados. Derivados del ácido atranílico, mafenámico, los oxicam, piroxicam, tenoxicam, lornoxicam y los derivados del ácido nicotínico con aclonicina. De esos inhibidores de la COX-1 y la COX-2, es importante que tengan en cuenta que se combinan con otros para mejorar todo ese proceso analgésico, porque si ya vimos, ellos en realidad lo que hacen es disminuir ese proceso inflamatorio, pero también tenemos que buscar, por eso no abusemos mucho de ellos, cuando vayamos a tomar o tengamos algún dolor, porque todos ellos en conjunto tienen reacciones adversas muy grandes. Y los inhibidores selectivos de la COX-2, acá encontramos los dos primeros que son de pronto los que ustedes han escuchado, que es el meloxicam y el nimesulide. Nimesulide es usado mucho en los dolores odontológicos y meloxicam en muchos procesos a nivel muscular. Entonces, miren que ellos solo inhiben la COX-2, por eso estos dos no tienen muchas reacciones adversas a nivel sanguíneo. Listo, de acuerdo a lo que les dije en unas diapositivas anteriores. Entonces, en esta imagen, solo para que vean que cuando los COX dividen las prostaglandinas, lo que van a hacer es bloquear los mediadores del dolor, la inflamación y la fiebre. ¿Listo? Pero también recuerden que los AINES no solo inhiben las prostaglandinas, sino que también hay que buscar que al inhibir esas prostaglandinas pueden hacer alteraciones en mucosa gástrica y en la hemostasia.
Por eso es que ellos tienen tantas reacciones adversas a nivel de daño, a nivel de mucosa gástrica y a nivel sanguíneo. Entonces, en esta tabla, que la conseguí en internet, se resumen cada uno de los AINES que hemos visto, acetaminofén, todo lo de paracetamol, el ASA, la dipirona y todo el resto de AINES, cada uno de ellos con su mecanismo de acción. Y vamos a ver acá, por ejemplo, lo que les decía de las reacciones adversas. A nivel de paracetamol, el daño hepático, ahorita más adelante vamos a ver en fiebre cómo el acetaminofén es conocido como uno de los medicamentos más hepatotóxicos renales que puedan existir. El ASA, mire, gastrolesivo, peligro de hemorragia, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Está contraindicado en pacientes que tienen úlceras gástricas o que estén anticoagulados. Vemos el resto de AINES muy gastrolesivos, daño renal, daño hepático, ibuprofeno, naproxeno, son medicamentos que tienen mucho daño a nivel de la mucosa, dañan mucho la mucosa gástrica. Entonces, en esta tablita van a resumirles todos esos tipos de medicamentos AINES. Bueno, entonces continuando con la clase, me toca mover mi cámara para que no quede allí, podamos ver. ¿Listo? Acá quiero mostrarles algo de lo que a veces nosotros de pronto, y me incluyo, abusamos mucho, y son los geles. Entonces, el diclofenaco gel, el piroxicam gel. Recuerden que como se administra por una vía diferente o tiene una biofarmacéutica diferente, pues no va a tener un daño porque no hace un metabolismo hepático de primer paso como lo hemos visto, pero igual hacen su mecanismo de acción de inhibir COX-1 y COX-2, disminuyendo prostaglandinas, y así es como actúa. Disminuye la inflamación, la angiogénesis en los vasos, aumenta la apoptosis y disminuye la proliferación tumoral, perdón. Pero igual no podemos, solo esta imagen se las traje, para que tengamos claro que también deben de ser medicamentos formulados, que también deben de tener precaución al abusar de ellos, porque también podemos llevar a contraindicaciones o a complicaciones importantes. Bueno, entonces para continuar, vamos a hablar ahorita de los opioides. Chicos, los opioides son medicamentos que nosotros como profesionales de enfermería debemos de tener mucha precaución al administrarlos. Primero, al almacenarlos, porque son medicamentos que son considerados de alto riesgo, son medicamentos que son controlados, como los llamamos, son medicamentos que lo debemos de tener bajo llave, que nosotros los profesionales de enfermería somos los encargados de manejar este proceso de llaves y este proceso de medicamentos. Incluso en muchos lugares manejamos un control donde contamos cuántas dosis recibimos, cuántas ampollas tenemos. Además de esto, es importante que no solo por eso, sino porque tengamos en cuenta que son medicamentos que producen reacciones adversas muy grandes a nivel respiratorio, y por eso debemos de tener mucha precaución a la hora de administrarlos. Entonces, los opioides vienen de esta hermosa flor, que es la flor de amapola. Son productos encontrados en el opio, y el opio es el polvo de secado de la leche de esta flor, del cual salen los diferentes opioides que vamos a ver a continuación, que son los opioides sintéticos. Que es importante que tengamos en cuenta que en nuestro cuerpo nosotros contamos con unos opioides endógenos que se activan, listo, endógenamente a partir de unos precursores metabólicos. Unos precursores metabólicos que, como lo observamos en la diapositiva, tienen unos nombres súper raros. Tenemos el prepro-opiomelanocortina, el prepoencefalina y la preprodinorfina. Entonces, estos son precursores metabólicos que hacen que activan los opioides endógenos que tenemos nosotros, que los opioides endógenos son las endorfinas, las encefalinas, ¿listo? Las endorfinas y las dinorfinas. ¿Qué sucede con esos opioides endógenos? Esos opioides endógenos activan los diferentes receptores que nosotros necesitamos. Entonces, miremos acá. Las endomorfinas, encefalinas y endorfinas activan directamente los receptores mu. Los receptores delta son por las encefalinas y endorfinas, y las dinorfinas los receptores kappa. Recuerde que esos son los receptores que están allí a nivel de la neurona para permitir que haya un estímulo importante donde van a interactuar cada uno de los medicamentos. Entonces, al interactuar con esos receptores, provocan efectos relacionados con el procesamiento de señales de dolor, tanto a nivel gastrointestinales, endocrinas y autonómicas, que en las principales sitios donde se encuentran cada uno de estos receptores. Entonces, aquí
quise traerles aparte cada uno de estos receptores que los vamos a ver, no los hemos visto en las clases anteriores porque coinciden mucho con todo el proceso de dolor. Y acá encontramos los receptores mu, kappa, delta y el sigma, que el sigma tampoco lo hemos mencionado. Entonces, dentro de los receptores mu, recordemos que tenemos muscarínicos 1, muscarínicos 2 y muscarínicos 3. ¿Listo? Estos mu lo que hacen, perdón chicos, mu1, mu2 y mu3, ¿listo? Estos receptores lo que hacen es producir analgesia, euforia, depresión respiratoria y dependencia. ¿Qué hacen o dónde se encuentran? Sobre todo en corteza frontal, en temporal, en amígdala, en hipocampo, en tálamo y en cuerpo estriado. ¿Listo? Los receptores kappa, listo, que son kappa 1, kappa 2, kappa 3, lo que producen son analgesia, miosis y sedación. Estos receptores se encuentran en el asta dorsal de la médula espinal y en las capas profundas de la corteza cerebral. ¿Listo? También dentro de estos receptores encontramos los deltas, que encontramos delta 1 y delta 2, que al estimularlos lo que van a producir son analgesia espinal, hipotensión y miosis. Y los receptores sigma, que también lo vamos a ver cuando los chicos nos expongan opioides en los antitusígenos, sigma 1 y sigma 2, producen alucinaciones, disforia, efectos vasomotores y respiratorios. ¿Listo? Y estos se encuentran sobre todo en el sistema límbico. Quiero aclararles acá algo muy importante que se los dije. No son muscarínicos, son mu1, mu2 y mu3. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, ¿cómo actúan los opioides? Acá en esta gráfica que encontré, para que nos quede un poquito más claro, nos muestran en 5 puntos importantes de cómo actúan ellos. Entonces, vamos a observar acá. Entonces, en la parte 1, la morfina, que es uno de los ejemplos más grandes de los opioides, un alcaloide fenantreno y altamente liposoluble, produce efectos mediante estimulación del sistema de los receptores opioides. Entonces, al administrar la morfina, llega, activa acá los receptores opioides, sobre todo los receptores mu, llegando acá, que tienen una acción central directa, actuando sobre los otros receptores, sobre los mu, sobre los delta y sobre los kappa, que es donde actúan ellos. Después de hacer esto, en el punto 2, estos receptores se acoplan a la proteína G, que modula diferentes sistemas fisiológicos, incluyendo la respuesta del dolor y del estrés. Posterior a este punto 2, nos vamos a ir al punto 3 para observar que lo que hacen los medicamentos al unirse a estos receptores es inhibir la adenilato ciclasa y así disminuye el contenido intracelular del AMP cíclico y por lo tanto al disminuir el AMP cíclico, pues lo que va a provocar en esa célula es una relajación. ¿Listo? ¿Qué pasa en el punto 4? Como vemos acá. Al permitir o al inhibir que entre el AMP cíclico, permite abrir diferentes canales de potasio, lo cual va a provocar dentro de la célula una hiperpolarización a nivel posináptico, inhibiendo la abertura de los canales de calcio, y al hacer esto reduce la liberación de los neurotransmisores a nivel presináptico. Este conjunto de efectos conduce a que se reduzca una excitabilidad neuronal y al reducir esa excitabilidad neuronal es que hace el efecto, listo, para que no se lleve todo el proceso del dolor y así disminuya todo ese efecto que va a ir a la médula espinal a darse. El mecanismo de acción entonces de los receptores opioides, por lo tanto, en su mayoría presinápticos, se basa en la modulación del sistema nervioso y el plexo mientérico como consecuencia de una acción inhibitoria sobre la liberación de los neurotransmisores excitatorios. Entonces, recordemos, administra un opioide. El opioide lo que hace es unirse a los receptores opioides. Los receptores opioides tienen una acción central sobre los receptores mu, kappa y delta, que van unidos o se acoplan a la proteína G para así mejorar esa respuesta al dolor y al estrés. Al unirse a esos receptores, lo que hacen es que inhibe así la adenilato ciclasa y por lo tanto disminuye el AMP cíclico intracelular. Cuando disminuye esto, lo que sucede es que se abren los canales de potasio, lo cual va a provocar una hiperpolarización celular a nivel posináptico e inhibe la abertura de los canales de calcio. Cuando esto sucede, se reduce la neurotransmisión a nivel presináptico y así es como disminuye que no se lleve el dolor. ¿Listo? El conjunto de estos efectos conduce a que reduzca toda esa excitabilidad neuronal y por lo tanto así se va a dar el mecanismo de acción. Esa acción es disminuir
modular e inhibir ese efecto que hay en el sistema nervioso central a través del dolor. ¿Listo? Si observan o recuerdan la primera imagen que les mostré del nivel del dolor periférico, van a correlacionar mucho cómo dónde es que actúan los opioides, que es llevando e inhibiendo que esa neurotransmisión en la fibra no llegue directamente y no haya un efecto en la médula espinal. Entonces, los opioides tienen varias clasificaciones. Entonces, se clasifican según el origen en alcaloides naturales de opio, que acá conocemos la morfina y la codeína, en los derivados semisintéticos de los alcaloides del opio, acá tenemos la heroína, la oxicodona y el tramadol, y los opiáceos sintéticos tenemos la meperidina, la metadona, fentanilo y alfentanilo, que son muy conocidos, y acá podemos hablar también del naloxona. Según su potencia, pueden ser opiáceos débiles o opiáceos potentes. En los débiles encontramos la codeína y el tramadol. Y en los potentes encontramos la oxicodona, la morfina, la hidromorfona, la meperidina, metadona y fentanilo. Acá en esta imagen podemos observar cómo la neurona presináptica trata de enviar un mensaje importante, pero cuando se administra morfina, mire lo que pasa en la morfina. Entonces recuerde que la morfina lo que hace es unirse a los diferentes receptores para disminuir, por eso está al menos acá, todos esos neurotransmisores que hace que se produzca el dolor. Entonces, al poner el procesito azul, como vemos acá, se inhibe intensa y prolongada por la morfina, lo que hace que no se transmita el dolor. ¿Listo? Chicos, es importante que ustedes busquen, hagan una consulta de cuál es la escala analgésica del dolor que nos reporta la OMS. Con esa escala analgésica del dolor se van a dar cuenta que a medida que avanza el dolor, dependiendo de la escala EVA y su intensidad, se van a dar los diferentes medicamentos de acuerdo al dolor. Por favor, les repito, busquen esa escala de analgesia, estudienla, que es importante que se la aprendan para el manejo de estos medicamentos. También los opioides se clasifican según el receptor. Entonces, recuerden que cuando son agonistas puros, es que son agonistas puros de estos receptores. ¿De cuáles receptores? Mu, kappa y delta. Acá tenemos la morfina, la metadona, fentanilo, codeína y tramadol. Por eso es que estos son los más fuertes y son los opiáceos también más potentes. Encontramos agonistas antagonistas, pentazocina, nalbufina, agonistas parciales, buprenorfina y antagonistas puros. Acá encontramos la naloxona y naltrexona. Recuerden que la naloxona, por ser un antagonista puro del receptor, es considerado como uno de los antídotos o el medicamento que se administra cuando tenemos una sobredosis de todos esos opioides, sobre todo en fentanil. ¿Listo? Bueno, pero entonces, ¿cuáles son los efectos de estos medicamentos? Los efectos principales de los opioides es analgesia. Lo que pasa es que por el efecto que tienen los receptores, puede llevar a que se produzcan muchas cosas. Las pupilas pueden estar mióticas y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en la valoración de enfermería. Si a mí yo tengo un paciente con infusión de morfina o tengo un paciente que se le está administrando grande dosis de opioides, estemos muy atentos a las pupilas que pueden estar variando, pero siempre van a estar sobre todo a nivel de miosis. Sedación, depresión respiratoria, supresión de la tos, náuseas, vómito, hipotensión. Miren que son efectos que llevan a reacciones adversas también muy grandes. Disminuyen el peristaltismo, retarda el vaciamiento gástrico y disminuye la secreción intestinal. Por eso es que los pacientes en los cuales tienen dolor crónico, como los tipos pacientes oncológicos, son pacientes a los cuales hay que saberles manejar todo este proceso. Primero, la depresión respiratoria, un cuidado de enfermería fundamental, todo el proceso respiratorio. Segundo, las náuseas y el vómito. Recuerden que estos pacientes que son todos sometidos a grandes terapias de opioides pueden presentar náuseas y vómitos y hay que buscar diferentes estrategias como antieméticos o estas estrategias naturales como a través de aromaterapias que disminuyen estos efectos. Y no solo eso, son pacientes que van a tener estreñimiento porque estos opioides tienen efectos importantes sobre el peristaltismo. Pueden llevar a estreñimiento porque retarda el vaciamiento gástrico, porque disminuye la secreción intestinal. Además de eso, a nivel intestinal también aumentan el tono biliar, contraen el esfínter de Oddi y estimulan la liberación de histamina. Pueden generar espasmos uréteres, vejiga,
en la vejiga y en el útero pueden deprimir la respuesta y refleja de la micción, alteran el vaciamiento vesical y provocan inmunosupresión. Entonces, mucho cuidado, chicos, con los pacientes a los que les administramos opioides o incluso los pacientes que se van para sus casas con grandes dosis de opioides, que no, y enseñarles muy bien cómo manejar cada uno de esos efectos. Dentro de las reacciones adversas pueden reportarse, se han reportado obviamente somnolencia, náuseas y vómito, como les dije anteriormente. La depresión respiratoria es una reacción adversa a las cuales nosotros debemos estar muy atentos. Hipotensión ortostática, vasodilatación y por lo tanto produce la hipotensión. Y algo muy importante que lo tenemos incluso ahorita en las precauciones, los opioides pueden aumentar la presión intracraneana, entonces hay que tener muy pendiente los pacientes que tienen alteraciones cerebrales, ACVs, traumas craneoencefálicos, al administrarles opioides porque nos pueden hacer hipoperfusión cerebral. Inmunosupresión, urticaria, prurito y el estreñimiento por lo que les dije anteriormente. Precaución, todas. Desde que inició opioides les vengo hablando de la principal precaución y es que nosotros los profesionales de enfermería debemos de estar atentos en un turno intrahospitalario de cómo se manejan estos tipos de medicamentos. También observar muy bien todo este proceso de estreñimiento, todo este proceso de valoración de enfermería, que en muchas ocasiones nosotros intrahospitalariamente se nos pasa que el paciente lleva 2 o 3 días sin hacer deposición y tiene grandes dosis de morfina. Entonces, estar muy atentos a estos. Mucho cuidado cuando se administran en conjunto con otros opioides porque pues obviamente van a agonizar, van a aumentar todos esos efectos que hacen los opioides. Ojo con los pacientes que tienen historia de abuso de drogas, inestabilidad emocional e ideas suicidas, pues porque pueden producir disforia y otras cosas importantes. Traumatismos craneoencefálicos, por lo que les dije anteriormente, producen aumento de la presión intracraneana. Adultos mayores, listo, todo el proceso a nivel de micción y todo lo que produce a nivel de uréteres. Insuficiencias renales agudas, insuficiencias hepáticas, pacientes hipocosos, en asma, en cólico biliar, por lo que hace también allí a nivel de la parte biliar, adenoma de próstata, estenosis uretral y todo el proceso de shock hipovolémico séptico, sobre todo por este proceso de hipoperfusión y por la hipotensión, vasodilatación que puede producir cada uno de estos medicamentos opioides. Bueno, ahorita vamos a hablar de los analgésicos antipiréticos. Entonces, los analgésicos antipiréticos, el principal medicamento que vamos a encontrar acá es el acetaminofén. Pero antes de eso, vamos a ver entonces por qué hay fiebre. Ya empezamos a hablar de un proceso inflamatorio. Entonces, ese proceso inflamatorio del cual empieza la clase lleva a que se pueda producir y puedan llegar a nivel de exógenos unos pirógenos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Sigamos con el efecto del zancudo. Entonces, picó el zancudo. El zancudo lo que hizo fue que nos diera rash, que nos diera picazón, pero a medida que nos rascamos, resulta que cuando nos rascamos empezó a presentar calor y rubor. Y ese calor y rubor hace que ya era un proceso inflamatorio. Pero entonces, ¿qué sucedió? Resulta que en esa picazón llegaron unos pirógenos exógenos que pueden ser virus, bacterias, hongos, toxinas, medicación y diferentes hormonas que pueden entrar a nivel sanguíneo y empiezan a causar a que se activen los pirógenos endógenos. En esos pirógenos endógenos hablamos de interleuquinas 1, 6, factor de necrosis tumoral y todo esto que hace que se active todo ese proceso inflamatorio y que lleguen a causar a nivel del hipotálamo activación de interleuquinas importantes, disminución de la pérdida del calor, aumento de la producción del calor que puede llevar cada uno de ellos y así se produzca la fiebre y es cuando tenemos calor. Entonces, el mayor ejemplo, después de la picadura del zancudo, mira que ya no tiene calor ni rubor, sino que ahorita tiene calor, que a medida que yo me rasqué se me infectó, lo que sucedió fue que se activaron las interleuquinas y ya empezó a producir aumento del calor, lo que hace que produzca fiebre. Entonces, aquí hablamos del acetaminofén. Entonces, el acetaminofén es uno de los antipiréticos más conocidos y analgésicos más usado por nosotros, más formulado. Es un inhibidor especialmente de la COX-2 y bloquea periféricamente la generación del impulso doloroso. Entonces, mire que tiene 3 mecanismos de acción muy importantes. El primero inhibe especialmente la COX-2, el segundo bloquea periféricamente la generación del impulso doloroso y el tercero inhibe el centro regulador del calor a nivel hipotálamo. Por eso es analgésico y antipirético.
listo, que es su efecto principal. No podemos abusar del acetaminofén. A veces, en muchas ocasiones, nosotros por todo tomamos acetaminofén. El acetaminofén, debido a su presentación también biofarmacéutica, tiene un metabolismo de primer paso muy grande y tiene una toxicidad hepática muy grande. Además, también se han reportado hipersensibilidades, causas aislados de neutropenia y trombocitopenia, pues inhibe la COX-2, entonces hay que tener mucho cuidado con todo este proceso sanguíneo, anemia, rash, hipersensibilidad. El antídoto del acetaminofén es la N-acetilcisteína, que esta la vamos a ver en los medicamentos mucolíticos y vamos a hablar de ella un poco más allí en este tema. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción entonces del acetaminofén o paracetamol más conocido por todos? Entonces, acá vemos. Ya vimos que el medicamento pues es antipirético y es analgésico, pero entonces, ¿cómo es que actúan ellos? ¿Listo? Necesita un cofactor enzimático y es un inhibidor no selectivo de las ciclooxigenasas, COX-1, COX-2 o COX-3. Entonces, la ciclooxigenasa, recuerden que hace la síntesis de las prostaglandinas y las prostaglandinas lo que hace es que activa la fiebre, sobre todo la prostaglandina G2, ¿listo? Entonces, lo que hace el acetaminofén es disminuir esa prostaglandina G2 y así hace su efecto antipirético. ¿Qué pasa con el dolor? Con el dolor disminuye las sustancias P, disminuye el glutamato, bloquea los nociceptores, por eso es que es analgésico como vemos acá. ¿Listo? Acá, pues acuérdense que antes de eso es que se activa el ácido araquidónico. ¿Qué pasa en todo su cinética? A dosis mayor a la terapéutica por vía oral. Puede tener un retraso a nivel plasmático de 4 horas de la ingesta, una distribución más lenta a nivel de los tejidos, y aquí vemos. Mire todo, se metaboliza 95% a nivel hepático. Listo. Se elimina hepático a nivel renal, lo que hace que el medicamento sea muy hepatotóxico y también pueda producir partes renales. ¿Listo? Liberación del óxido nítrico y liberación de citoquinas también, lo que hace que haya una homeostasis del calcio y por eso puede llevar alteraciones también a nivel sanguíneo. Bueno, acá vamos a hablar entonces también de lo que hace la dipirona metamizol. Entonces, ella tiene un efecto analgésico y un efecto antipirético. ¿Bloqueando qué? COX-1, COX-2 y COX-3. Recuerden que si las bloquea, pues va a disminuir todo ese proceso de producción de prostaglandinas, tromboxanos y por lo tanto la fiebre, haciendo que se disminuya la IP3 de la fosfolipasa, bloqueando el calcio y asimismo hace un efecto antiespasmódico. Entonces, miremos acá. Se libera la fosfolipasa 2, que hace que el ácido araquidónico produzca la COPS, pero la dipirona lo que hace es bloquear la COX, bloqueando prostaglandinas para hacer su efecto analgésico y antipirético. ¿Pero qué más hace? Resulta que disminuye la IP3, listo, haciendo que se bloquee la entrada de calcio a la célula y así hace su efecto antiespasmódico. Entonces la dipirona también es un analgésico antipirético muy conocido, muy usado, pero que también hay que tener diferentes precauciones a ellas, sobre todo porque tiene unos efectos importantes. De manera reversible, inhibe las dos isoformas de la ciclooxigenasa, como vimos anteriormente. A nivel periférico, parece desensibilizar fibras que son estimuladas por acciones neuropáticas. Se indica una posible acción también sobre los canales de potasios que contribuyen a un efecto antinociceptivo. Entonces, recuerden el efecto del potasio allá cuando vimos la gráfica de los opioides. Entonces, cuando los opioides se unen a los receptores que disminuye la AMP cíclico, se abren los canales de potasio y asimismo hace que se disminuya el efecto nociceptivo. Su efecto antiespasmolítico parece estar relacionado con la estimulación de receptores cannabinoides tras la formación de amidas, como lo vimos en la gráfica anteriormente. La dipirona, chicos, puede llevar a muchas reacciones alérgicas en piel y en mucosas, por eso hay que tener mucha precaución en la administración de esta. Intramuscular es supremamente dolorosa y intravenosa puede producir hipotensiones muy grandes. Por eso si la vamos a administrar a través de la vena es importante que esté bien diluida y que sea lentamente diluida. Puede producir agranulocitosis, que puede ser fatal. La granulocitosis es un daño a través de unas células a nivel sanguíneo que pueden producir deterioros a nivel del sistema inmune. ¿Listo? Bueno, al montar la clase encontré este artículo que me pareció muy interesante, que fue realizado en Medellín en el año 2019 por la Universidad CES, y lo que hicieron fue evaluar 59 pacientes para identificar las principales reacciones adversas del uso de dipirona. ¿Qué encontraron?
La mayoría de las reacciones adversas se presentaron en el servicio de cirugía con un 52.5%. La indicación más frecuente para su uso fue traumatismo y seguida de algún otro procedimiento. La reacción reapareció en un 28.8% de los casos tras una nueva administración. Se indicó una granulocitopenia, acuérdense que los granulocitos son unas células sanguíneas a nivel de la parte blanca del sistema inmune, como se los dije anteriormente, por eso mire que fue una parte importante que se reportó, y la incidencia de reacciones adversas fue de 1.4 por cada 1.000 pacientes. ¿Qué reacciones adversas se encontraron? El rash en un 78%, seguida de dificultad respiratoria y con menos porcentaje reacción anafiláctica grave, edema facial, hipotensión, náuseas, angioedema y la granulocitopenia que les vengo comentando. Bueno, ahora hablemos de los antimigrañosos. En los antimigrañosos encontramos que la migraña, muy conocida por ustedes, incluso muchos estudiantes reportan la aparición de migraña, se da por una cefalea vascular pulsátil. ¿Qué sucede cuando hay migraña? Cuando hay migraña es que hay una disfunción neuronal con la manifestación en vasos y otras estructuras del tallo cerebral y por eso es que se produce tanto dolor, porque hay un desbalance en los diferentes neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, el péptido calcium Hennerley peptide, la sustancia P y neuroquina A que lleva a una inflamación neurogénica y por eso es que se produce el dolor. ¿Qué pasa con los medicamentos acá? Los medicamentos acá se usan dependiendo de la fase de la migraña. Entonces, en una fase prodrómica se usan alcaloides del tipo ergot, triptanes y antieméticos porque deben de ser muy combinados. En la fase álgica del dolor, solo los analgésicos y como profilaxis se usan diferentes medicamentos, betabloqueadores, calcioantagonistas, IECAS e incluso antidepresivos. Así es como nos lo reportan las diferentes farmacologías. Entonces, ¿qué medicamentos encontramos acá? Encontramos los que son antagonistas serotoninérgicos y acá encontramos la ergotamina y la dihidroergotamina. Estos medicamentos llevan a que se puedan presentar las diferentes reacciones adversas: náuseas, vómito, malestar epigástrico, fatiga, polidipsia, insuficiencias renales, edema y algo muy importante que encontré es que pueden producir dependencia porque ellos tienen una acción importante a través de la serotonina. Entonces recuerden que la serotonina también es un neurotransmisor importante que hace que se pueda disminuir también todos estos procesos depresivos. Y el otro grupo de medicamentos son los agonistas selectivos de los subtipos 1 y 1B de la serotonina, principalmente ubicados en los vasos cerebrales. ¿Cuáles encontramos acá? Eletripán, naratriptán, sumatriptán y solmitriptán. Estos medicamentos, también muy usados actualmente sobre la migraña, pueden producir reacciones adversas a nivel gastrointestinal, sobre todo como malestar general, fatiga, náuseas y un dolor precordial reportado por ellos. Entonces, estos medicamentos en combinación, como los vimos anteriores, estos normalmente se usan en la parte de profilaxis con todos los otros medicamentos que vimos anteriormente. Bueno, entonces hasta acá llega la clase de dolor. Quise convertirlo solo en este tipo de familias, como les dije anteriormente. Los anestésicos locales los vimos ya en sistema nervioso autónomo e igual a medida que vayamos avanzando vamos a ir hablando con ellos. Les recuerdo revisar muy bien la clase nuevamente, tomar sus apuntes, busquen muy bien la escala analgésica del dolor de la OMS, comparen en qué tipo de casos se pueden usar cada uno de ellos. ¿Listo? Feliz tarde, espero se encuentren bien y puedan descansar en esta Semana Santa. Un abrazo.